¿Alguna vez has girado una peonza y te has quedado mirándola, casi hipnotizado, mientras da vueltas y más vueltas, antes de caer? Parece solo un juguete. Un simple entretenimiento infantil. Pero detrás de esa pequeña pieza de madera o plástico, se esconde una historia milenaria, llena de magia, simbolismo y hasta revoluciones científicas. Desde ritos ancestrales hasta símbolos de poder, desde juguetes filosóficos hasta metáforas de la vida misma. La peonza ha estado presente en civilizaciones antiguas, en mitos olvidados y hasta en las mentes más brillantes de la historia. ¿Estás listo para descubrir cómo un pequeño objeto giratorio cambió y sigue influyendo al mundo? Bienvenido a la curiosa historia de la peonza. Viajemos en el tiempo. No solo décadas, ni siquiera siglos. Vamos miles. Decenas de miles de años atrás. A una época donde no existían los relojes, las computadoras ni los teléfonos móviles. Solo el viento moviendo la hierba, el fuego iluminando rostros cansados alrededor de una hoguera. Una pequeña pieza de madera, hueso o piedra girando sobre sí misma. Si el primer capítulo nos mostró cómo nació la peonza, este nos revelará por qué jamás desapareció. No fue solo por su simplicidad ni por su capacidad para entretener. Fue porque, desde sus primeras vueltas, la humanidad le encontró un significado más profundo. En muchas culturas antiguas, la peonza no era solamente un juguete. Era un objeto cargado de simbolismo, de ritual, de misterio. El movimiento sagrado, la peonza como puerta al mundo espiritual. En el corazón de civilizaciones tan distintas entre sí como las de Asia, África o América, la peonza se convirtió en un instrumento para conectarse con fuerzas superiores. En la antigua China, por ejemplo, los monjes taoístas usaban pequeñas peonzas talladas en madera de ciprés o bambú para acompañar prácticas de meditación. Creían que el giro constante de la peonza ayudaba a liberar la mente de pensamientos terrenales, y que mientras giraba, atraía la energía positiva del universo. Estos objetos eran a menudo decorados con símbolos cósmicos, como el yin y el yang, o inscripciones de oraciones breves. Algunas peonzas incluso tenían pequeños cascabeles dentro, de manera que al girar, producían un sonido que evocaba el canto de los espíritus. En Japón, esta tradición se desarrolló aún más. Durante el periodo Heian, 794 a 1185, los monjes budistas Zen comenzaron a usar la coma en ceremonias dedicadas a Buda Amitabha, el dios de la luz infinita. La idea era simple pero poderosa: mientras la coma giraba, el practicante visualizaba la iluminación espiritual. Cada vuelta era una repetición mental de un mantra. Si los capítulos anteriores nos mostraron cómo la peonza nació entre las manos de niños y fue adoptada por los rituales de los sabios, este nos revelará cómo se convirtió en aliada de los científicos. Porque detrás de su aparente simplicidad, la peonza esconde una física compleja, y a lo largo de la historia, ha sido clave para entender fenómenos tan profundos como el movimiento de la Tierra, el equilibrio del universo, y hasta los principios que rigen el vuelo de los satélites espaciales. Sí. Una simple pieza que gira puede contener en sus vueltas todo un laboratorio de leyes físicas. El giroscopio. Cuando la peonza se viste de ciencia en el corazón de la física moderna, hay un dispositivo que parece una evolución directa de la peonza, el giroscopio. Un giroscopio es, en esencia, una peonza mecánica encerrada dentro de un marco. Puede girar sobre sí mismo y resistir cambios en su orientación gracias al principio de la inercia rotacional. Este fenómeno tiene un nombre elegante: efecto giroscópico. Y es el responsable de que puedas mantener el equilibrio en una bicicleta mientras pedaleas. ¿Alguna vez has intentado quedarte quieto sin apoyar los pies? Mientras las ruedas giran, hay estabilidad. Cuando se detienen, caes.
Esa misma propiedad es utilizada hoy en día en aviones, naves espaciales, sistemas de navegación, GPS, teléfonos móviles. Cada vez que mueves tu celular de lado a lado, un pequeño giroscopio interno detecta el movimiento y permite que la pantalla rote automáticamente. Pero todo esto comenzó hace más de 2 siglos, con un experimento revolucionario. La peonza en la ingeniería moderna hoy. La influencia de la peonza está presente en múltiples ramas de la ingeniería. En la aeronáutica, los aviones usan sistemas giroscópicos para mantener el horizonte artificial. Es decir, un instrumento que indica al piloto cuál es arriba y abajo, incluso cuando no hay visibilidad. Si los capítulos anteriores nos mostraron cómo la peonza nació como juguete ancestral, se convirtió en símbolo espiritual y luego en herramienta científica, este capítulo revelará cómo se ganó un lugar en nuestros corazones como parte esencial de la cultura popular. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, la peonza no solo sobrevivió a la revolución tecnológica, sino que se adaptó, evolucionó y se integró en las narrativas modernas, convirtiéndose en metáfora de la vida, símbolo de lucha, e incluso protagonista de batallas épicas en la pantalla grande. De patio de colegio a estadio global, las batallas de peonzas antes de los videojuegos, antes de los torneos de fútbol o de ajedrez, los niños tenían sus propias competencias internacionales, las batallas de peonzas. ¿Quién no recuerda aquella hora del recreo en la que 2 niños se enfrentaban frente a frente, con su mejor peonza en mano, y lanzaban al centro del círculo dibujado en el suelo? El objetivo era claro, derribar la peonza del rival o hacerla salir del perímetro. Pero también había variantes, la que giraba más tiempo ganaba. Otras veces, el juego consistía en hacer una peonza dormida, una que se quedara girando sin caerse por un tiempo increíble. Estas competencias eran más que simples juegos. Eran rituales sociales. Una forma de demostrar habilidad, estrategia y resistencia. Y, sobre todo, de construir amistades, o rivalidades, duraderas. En muchos países, estas tradiciones persisten hoy en día, aunque ahora pueden verse en plataformas como YouTube o TikTok, donde millones de jóvenes compiten con peonzas de alta tecnología. Fabricadas con materiales avanzados, equipadas con sistemas de peso ajustable, y hasta con luces LED intermitentes. Peonzas de combate, el renacimiento del juguete con la llegada de la serie japonesa Beyblade, a principios del nuevo milenio, la peonza dio un giro, literal y metafórico, hacia una nueva era. Lanzada originalmente en 2000 por la empresa Tomy, la franquicia Beyblade no solo presentó nuevas versiones de la clásica peonza, sino que creó toda una cultura alrededor de ellas, un universo de personajes, equipos, torneos y poderes especiales. Cada Beyblade tenía características únicas, ataque, defensa o resistencia. Algunas contenían núcleos metálicos que aumentaban su fuerza centrífuga. Otras incluían mecanismos que las hacían cambiar de comportamiento durante el combate. Este fenómeno se expandió rápidamente por Asia, América Latina y Europa, convirtiéndose en uno de los juguetes más exitosos de la década. También generó múltiples temporadas de anime, videojuegos, campañas publicitarias globales y eventos presenciales con miles de fanáticos. Pero más allá del entretenimiento, Beyblade reavivó el interés por la peonza como objeto físico real, y ayudó a que una nueva generación conectara con algo tan antiguo como el movimiento giratorio. Literatura infantil y juvenil, historias que giran además del cine, la peonza ha aparecido en innumerables libros infantiles y novelas juveniles, muchas veces como símbolo de inocencia, cambio o destino. Uno de los ejemplos más queridos es el cuento de Hans Christian Andersen, La peonza y el pajarito de hojalata. En esta historia, Andersen presenta a una peonza vanidosa y presumida, que se burla de un pobre pajarito de hojalata por su falta de movimiento. Hemos recorrido juntos un camino que comenzó hace miles de años. Un camino hecho de juegos infantiles, de rituales antiguos, de descubrimientos científicos y batallas épicas. De metáforas, de mitos, de memorias. Y todo, girando alrededor de algo tan sencillo como una peonza. ¿Quién iba a pensar que un pequeño trozo de madera, con solo un poco de equilibrio y fuerza, podría contener tanto? Pensábamos que era solo un juguete. Pero ahora sabemos que es mucho más.
Es historia. Es ciencia. Es arte. Es memoria colectiva. Es magia disfrazada de física. La peonza nos enseña que no todo tiene que ser grande para ser importante. Que incluso lo más simple puede contener complejidad. Que mientras algo siga girando, sigue vivo. Que caer no significa fracaso, sino parte del ciclo. Y que cada nueva vuelta es una nueva oportunidad. Por eso, cuando veas una peonza, no la mires solo como un juguete. Mírala como un viaje en miniatura. Una conexión entre el pasado y el futuro. Entre la tierra y el cielo. Entre tú y tu infancia. La próxima vez que estés frente a una peonza, antes de lanzarla, detente un segundo.